¿Qué onda, chicas, chicos? Bonito día tengan todas y todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo les va en esta clase inusual de miércoles? Espero tengan un muy bonito miércoles. Como les recordaba la clase pasada, solo por el día de hoy, por un tema personal, vamos a tener la tercera clase de nuestro curso Integrate Basic de la tarde, justamente el día de hoy. A partir de la siguiente semana, pues ya nos vemos martes y viernes. Recuerden que el día viernes también vamos a tener nuestras dos clasecitas en la mañana y en la tarde para seguir viendo otros temas importantes para su examen. Entonces, bueno, chicas, chicos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nada más así, súper rapidísimo, déjenme hacerle una invitación a todos los que nos están mirando a través de en vivo en nuestra página de Intégrate para que se integren a nuestra clase del día de hoy. Ya saben, en la descripción del video se encuentra el link de ingreso o bien el código de acceso y el código de la clase para que ustedes puedan entrar y a estar con nosotros aquí vía la plataforma de Zoom para también ayudarles a resolver las dudas que ustedes tengan. Bueno, pues sin más que decirles, sean bienvenidas todas y todos a la clase del día de hoy. Y pues vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo en la clase pasada, así en breve 5 minutos, ¿no? Recordarán que estuvimos viendo este tema que se llama Mesoamérica y sus áreas culturales. Vimos la definición de Mesoamérica como un área cultural donde surgieron muchas civilizaciones que compartieron los mismos elementos culturales. Vimos que el creador de esta idea es Paul Kirchhoff. Analizamos la definición que hace Paul Kirchhoff del territorio y ahí está. Y analizamos, como les decía también hace ratito, la definición, la limitación del territorio y por supuesto que había arriba, ¿no? Justamente Aridoamérica. Vimos los elementos culturales, acuérdense que esta sociedad sí o sí es agrícola. Vimos algunas de las características, les dije aquí hay algunas actividades de estos elementos culturales que nos preguntan mucho en el examen. Les dije cuáles eran. Si se acaba de incorporar nueva gente a nuestra clase, pues recuerden que tenemos un grupo en Facebook que es parte del curso Integrate Basic, y por otro lado también tenemos nuestro canal de Facebook nuestro canal de YouTube donde pueden ustedes checar el videito justamente de la clase pasada, así como de otros videos que se han dado en otros momentos de otras temporadas del curso de Historia de Integrate Basic. Y acá Leo nos va a apoyar dándonos la información. Justamente acá se encuentra. Nos está marcando Leo acá en el chat. Nos está dando el link del grupo de ingreso de Integrate Basic y también el canal de YouTube para que nos puedan seguir, puedan ver el video de la clase pasada y no se queden así como de qué onda, de qué está hablando este fulano, ¿no? Vale, tenemos las áreas geográficas, por supuesto, y sobre todo definimos las características de las etapas, ¿se acuerdan? Aparece otro señor llamado Román Piñachán y él no solo divide Mesoamérica en términos geográficos, no solo marca las divisiones de cada una de, digamos, de las áreas menores a las que le hemos llamado áreas geográficas, sino que además, bueno, aparece este señor Román Piñachán, quien establece la temporalidad en estas áreas, ¿no? Y marca que hay pues más bien tres horizontes, tres épocas, preclásico, clásico y posclásico. Vimos las características de cada una de estos horizontes o etapas y luego vimos las principales características de algunas de las civilizaciones. Y eso me lleva ahora sí a las primeras preguntitas, preguntas tipo examen, que vamos a revisar el día de hoy. La primerita es, ¿cómo se llama el área cultural de México y Centroamérica en donde las principales culturas domesticaron el maíz? Esta es una pregunta muy recurrente, sobre todo en el examen de la UNAM, para las 4 áreas. Entonces, vean, aquí ustedes ya se pueden poner un poquito a prueba con lo que hemos aprendido hasta el momento, o bien con lo que ustedes pues ya sabían desde hace algún tiempo, ¿no? En algún otro momento ya lo vieron y lo recuerdan. ¿Se acuerdan? Muy bien, Darinka dice puede ser la B, puede ser la A. Muy bien. Ok, Iliana dice es la B. Por supuesto, chicas, chicos, que es la B. Recuerden que Aridoamérica es un área donde no hay mucha presencia de agua. Su nombre mismo lo dice, la América árida. Y entonces más bien los habitantes del norte, llamados chichimecas, justamente, se caracterizaban más bien por la recolección, ¿no? Mientras que
en Centroamérica y parte de lo que vendría siendo el México de la Mesoamérica. La principal actividad económica va a ser el cultivo, y específicamente en Mesoamérica, el cultivo del maíz. Así que, como ya habíamos visto anteriormente, aquí tenemos algunas palabritas claves que nos ayudan a descubrir qué es Mesoamérica. Vale, la 2 nos dice, se le considera como la cultura madre de Mesoamérica. ¿Cuál será la cultura madre de Mesoamérica? ¿Se acuerdan ustedes, chicas? Chicos, por supuesto, ¿verdad? La cultura madre de Mesoamérica es ni más ni menos que los olmecas. No es la primera en surgir, pero sí es la primera en aglutinar todos esos elementos culturales que ya vimos y formar una gran civilización con 3 ciudades muy grandes, muy importantes, ¿no? Las ciudades olmecas que ya habíamos visto anteriormente, la Venta, Tres Zapotes y me falta una, déjenme acordar. Es la Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Muy bien, ok. 3. Fue la ciudad más importante en el periodo clásico. ¿Se acuerdan del clásico? Es ni más ni menos que Teotihuacán. Así es, muy bien. Aquí ya me están poniendo en el chat justo Teotihuacán. Acuérdense que Teotihuacán llega a ser la ciudad más grande, más poderosa del periodo clásico. De hecho, es el referente, digamos, de toda la historia mesoamericana. Como les dije en su momento, Teotihuacán va a convertirse incluso en la Nueva York de la época, aglutinando a un montón de culturas indígenas, de sociedades y de grupos indígenas que vinieron a vivir a Teotihuacán, así como hoy en día, pues una buena parte del mundo se mueve hacia Nueva York, ya que es un centro financiero muy importante. Pues así lo mismo fue Teotihuacán, ¿no? Para no confundirse con Tenochtitlán, que de pronto, como suenan muy similares, las confunden. Recuerden que la ciudad del clásico, la más grande, la más importante y la más imponente, es la de los dioses. Y entonces dijimos que Teo significa Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la principal ciudad del clásico es Teotihuacán. ¿Va? Ok. 4. Los se caracterizaron por la invención del cero. A su vez, los incursionaron al territorio mesoamericano en la última etapa del clásico. Esta preguntita es más como el examen de la UAM, de los exámenes de CCH y de los exámenes de CAT. Este tipo de preguntas así, como con espacios en blancos, son muy características del examen de la UAM. Y la respuesta correcta es que los mayas se van a caracterizar por el uso del cero. Recuerden que es la única civilización en todo el mundo que inventó el cero y lo desarrolló para poder hacer cuentas largas. Mientras que, por otro lado, dice, incursionó al territorio mesoamericano en la última etapa del clásico. Sabemos que los grupos que incursionan son los chichimecas. Estos grupos norteños no se sabe bien qué pasa, ya les había dicho yo, pero creen que es un tema de cambio climático que provoca que bajen en busca de tierras más fértiles y pues comida, y entonces provocan el colapso del mundo clásico y la formación de una nueva sociedad mesoamericana ya mezclada, ¿no? Entonces la respuesta correcta obviamente que es la D. Muy bien. Vale, vamos a ver otro temita muy importante que es el de la conquista militar y espiritual de México. Pero antes, déjenme hacerle una invitación a los que nos están mirando a través de nuestro live en la página Intégrate a que se integren a nuestra clase mediante streaming, digámoslo así, en nuestra página en Zoom. Ya saben ustedes que en la descripción del video se encuentra el link de ingresos, el ID de la clase y también el código de acceso para que ustedes puedan integrarse a nuestra clase. Y bueno, acá podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Podamos ayudarles a resolver las duditas que tengan. Si quieren comentar algo, lo podemos acá leer. Obviamente cotorrear un buen ratito, pero también mientras cotorreamos estamos aprendiendo un montón de cosas bien importantes para su examen. Vale, vamos a ver cuáles son los antecedentes de este tercer tema, que en realidad es para los temarios el segundo tema del temario de Historia de México. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de los antecedentes. Uno de los primeros antecedentes son las capitulaciones de Santa Fe. Bueno, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo para recordar qué es lo que estaba pasando en Europa en este momento. Y para eso les traje un pequeñito mapa. Fíjense, ustedes recordarán, ya lo vimos la clase antepasada, que durante la Edad Media
pues el occidente estuvo partido en diferentes reinos pequeñitos, mientras que del otro lado existió lo que se llamaba todavía el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla o bien Bizancio. También se le conocía como el Imperio Bizantino. Recordarán que les dije, esta es una pregunta de examen, ¿no? Bueno, el Imperio Bizantino justamente se encontraba en lo que hoy podría ser como esta zona de Grecia, más o menos aquí con el apuntador se los estoy poniendo. Una parte, bueno, tenían aquí una partecita en lo que vendría siendo Turquía, y en Turquía se encontraba Bizancio, Constantinopla, y era un imperio pues que ya había durado bastantes añitos. Más o menos a partir del año 1000, una cosa así, se empieza a desarrollar también poco a poco otro imperio que se va a llamar el Imperio Otomano. Y entonces el Imperio Otomano viene como de esta zona justamente de el Medio Oriente y empieza a expandirse. Y al ir expandiéndose, aquí lo voy poniendo en rosita, ¿no? Cada vez se va acercando más y más y más a Constantinopla. Hay otro trip acá muy importante, chicas, chicos. Ese otro trip es que, como ustedes saben, justamente por Europa se tendían varias rutas de comercio que finalmente iban llegando hasta Italia. De Italia se movían a Constantinopla y de Constantinopla pasaban libremente sin ningún problema por aquí, por acá y terminaban llegando hasta donde está la India y hasta donde está China justamente. Y entonces, bueno, entonces nosotros podemos ver que se construían una serie de rutas que pasaban aquí a la botita que está Italia, de aquí pasaban a Constantinopla y de Constantinopla se movían hacia China y hacia India. Por eso Constantinopla era muy importante, porque era la puerta, digamos, hacia el Medio Oriente, de donde se traían, y bueno, y hacia el lejano Oriente también, ¿no? Hacia China y hacia la India, de donde se traían muchísima cantidad de productos que se demandaban en Europa, eran muy cotizados en Europa. Bueno, el tema es que tanto chinos como indios, pues miren, les valía gorro lo que creyera la gente. Ellos eran como, mientras haya comercio, no importa. Los chinos siempre han sido así también, ¿no? Como muy prácticos. Es decir, mientras me estén generando dinero, ganancia, no importa con quién comerciar, ¿no? Pero hay un tema. Los turcos son musulmanes y los turcos sí eran muy rígidos en este momento, los turcos otomanos eran muy rígidos en este momento respecto a su religión. Entonces, conforme van avanzando, van poniendo en peligro las rutas de comercio. De hecho, a partir del año 1000, 1100 más o menos, empiezan las cruzadas, si ustedes recordarán, que son diferentes campañas organizadas por distintos reinos de Europa para ir tumbando al imperio otomano, para ir impidiendo, digamos, que tomaran el control de toda esta zona, porque en realidad lo que les interesa a los europeos es que no se bloqueen las rutas de comercio. Pues si se bloquean las rutas de comercio, se les acabó el negocio a los burgueses, pero a su vez a los reyes también se les va a acabar el negocio, y por otro lado ellos ven peligrosísimo que el imperio turco se expanda hasta llegar a Europa, pues recuerden, los europeos son católicos y entonces tendrían de dos: o los obligarían a convertirse a la religión del Islam, que es la religión de los musulmanes y de los otomanos, en este caso, o bien los erradicarían. Entonces, bueno, el asunto justamente viene que más o menos por el año de 1450, específicamente 1453, los turcos otomanos logran dar un golpe definitivo, invaden Constantinopla, toman el control de Constantinopla. Si ustedes se acuerdan, en ese momento acaba la Edad Media. Dijimos que era una preguntita de examen, la recuerdo, ¿no? Acaba la Edad Media e inicia la Edad Moderna, porque justamente esto va a poner en jaque a los europeos, muchachos. Justamente, pues ellos no van a partir de que el imperio turco llega hasta acá, donde ya lo vemos, se rompen las rutas de comercio. Las rutas de comercio que venían por acá quedan bloqueadas. Los turcos exigen algo y les dicen a los europeos: si ustedes quieren comerciar con nosotros, se tienen que convertir al Islam. Si no, pues ahí nos vemos. Obviamente los europeos no aceptan esta oferta de los turcos y entonces empiezan a buscar otra forma para darle la vuelta a estos que están acá, a los turcos, para buscar otras rutas. Afortunadamente, cuando se da la invasión de el imperio pues bizantino, lo que va a ocurrir es que mucha gente que vivía acá, justo en la ciudad de Bizancio, Constantinopla, huyen hacia Italia
y se llevan todos sus conocimientos sobre navegación y muchas otras cosas, filosofía en general, ¿no? Mucho conocimiento se llevan. Y entonces en Italia se empieza a generar un fuerte conocimiento sobre navegación. Muchos navegantes italianos van a buscar a otros reyes de Europa para proponerles distintos proyectos de rutas alternativas para saltarse al imperio turco otomano, que ya se encuentra a la mitad bloqueando las rutas de comercio. Y entonces, de todos los reinos europeos, los que estaban en este momento como más ready, más listos para poder tener esta fortaleza financiera, económica y esta unidad política, son tanto el imperio portugués como el imperio español. Bueno, la monarquía portuguesa y la monarquía española, que se van a terminar convirtiendo en grandes imperios. En este momento todavía no lo son. Van a buscar a la monarquía española. En este momento en España gobernaba la reina Isabel de Castilla, por ejemplo, y en otro caso también al rey de Portugal. Por ejemplo, uno de los que busca, bueno, más bien el personaje que busca a la reina Isabel de Castilla para ofrecerle un proyecto de rutas alternativas de comercio, pues ustedes lo saben bien, es ni más ni menos que Cristóbal Colón. Y entonces Cristóbal Colón se acerca a la reina y como gracias al conocimiento de navegación que a Italia había llegado por la migración de muchos bizantinos, entonces Cristóbal Colón tiene la certeza de que la Tierra es redonda. Al ser redonda, chicas, chicos, entonces él planea zarpar de España, girar. Obviamente no sabía ni de chiste que existió un nuevo continente, pero sería girar y como la Tierra es redonda, pues sería dar vueltecita más o menos del otro lado y él pensaría que llegaría a estas islitas que se encuentran acá, que ustedes pueden ver pues como por China, y justamente en esta zona de acá, ahorita les pongo el apuntadorcito, en esta zona de acá, estas islitas que están acá, son las islas les llaman las islas, bueno, del sureste asiático, ¿no? Indonesia, Filipinas, se encuentran en esta zona. Entonces, Cristóbal Colón creyó que al dar la vuelta así, girarían y llegarían a las Indias y obviamente le darían vuelta al imperio turco. Pues esta nueva ruta lo que haría es solo saltárselos, ¿ven? Los portugueses también van a proponer, bueno, les van a proponer otra ruta y entonces los portugueses irían bajando más o menos así, haciendo como diferentes paradas sobre África, bajando por África, brincando y entonces así, ¿no? Hasta llegar justamente de África y brincar hacia la India. Ese era el otro proyecto, ¿ven? Bueno, la situación justamente es que me empezaron una competencia entre portugueses y españoles para ver quién llega primero hacia India o hacia China y reconecta las rutas. Y esa es la historia de estos antecedentes. Justamente en el momento en el que Cristóbal Colón llega, a la reina Isabel de Castilla está librando una guerra. Y esa guerra también tiene que ver con que el imperio turco se ha extendido por el norte de África, acá también, y tiene el control, fíjense, no solo tiene el control de toda esta zona rosita que les puse, sino que además ya tiene el control del norte de África. Aquí en el apuntador, con el apuntador les estoy marcando más o menos dónde, ¿no? Tiene el control del norte de África y tiene justamente el control de la parte sur de España. Y entonces la reina de Isabel de Castilla de España lo que está tratando de hacer es correr el último reducto de población musulmana que se encuentra en la zona de Granada para tener el control del territorio total de España. Cuando pasa esto, justo Cristóbal Colón llega, entonces como que no lo pelan mucho, bla, 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 pero después de un rato de estar proponiéndole su proyecto a la reina dice, bueno, cámara va, ¿no? Y contrario a lo que nos han contado siempre, más bien hacen una sociedad. No es que la reina le haya entregado el dinero así como tomaba cámara, ¿no? Hacen una sociedad donde Cristóbal Colón va a poner una parte en dinero del costeo de su expedición y la reina otra. ¿Por qué les digo esto? Porque una de las primeras preguntas que nos hacen, sobre todo en el examen de la UAM, es ¿qué otro acontecimiento en España ocurre de manera paralela al descubrimiento de América? Y lo acabamos de decir, vamos a decir la conquista de Granada, ¿ok? Eso ocurre paralelo al descubrimiento de América.
Otra cosa que nos preguntan, pero ahora para el examen de la UNAM, ¿qué es una capitulación? Y esto se lo preguntan sobre todo a los de área 3, ¿va? ¿Qué es una capitulación? Una capitulación es un contrato, ¿va? Entre un particular y la corona, cualquier corona, la de Francia, la de Gran Bretaña, lo que fuera. Se llama capitulación porque justo si ustedes alguna vez han firmado algún contrato, no sé, por ejemplo, en sus contratos de la bequita o alguna otra cosa, se darán cuenta que cada contrato tiene varios capítulos. Capítulo 1, 2, 3, donde se establecen diferentes reglas, responsabilidades, acuerdos, ¿va? Entonces, a lo largo del examen nos van a preguntar por varios documentos. Y el primerito que tenemos que ver el día de hoy es la capitulación. Entonces recuerden, capitulación, contrato. Con eso es más que suficiente, ¿va? Si ustedes recuerdan capitulación igual a contrato, en las opciones que vengan en el examen, ustedes van a poder tomar la de contrato, punto. Entre un particular y la corona. En este caso, la capitulación de Santa Fe es una capitulación entre Cristóbal Colón y la corona de Castilla, específicamente de Isabel, que es la que patrocina parte de la expedición. Cristóbal Colón pone otra parte de su dinero y así se acuerda que todo lo que se descubra se van a ir a las michas. La mitad va a ser, bueno, del territorio va a ser de la corona, pero en cuanto a las ganancias, al sacar productos, recursos, todo lo que se encuentre en la mitad va a ser para Cristóbal Colón y la mitad para la corona. Fíjense nada más. Entonces así se inicia esta expedición de exploración. Y curiosamente se va a dar el descubrimiento de América sin que Cristóbal Colón supiera, ¿no? Ni se lo imaginara. Porque justo lo que va a terminar pasando, chicas, chicos, es que zarpa de España y va a brincar en esta ruta justamente y las corrientes marinas lo van a terminar llevando aquí, a las islitas que ustedes pueden ver acá. Con el apuntador se las voy a marcar. Estas islitas de acá que vendría siendo lo que hoy es Cuba y lo que hoy es Haití y otras pequeñas islitas más del Caribe americano. Se encuentra enfrente de Yucatán, justamente estas islitas. Si topan todos, creo, Yucatán, que es como la colita de nuestro país. Enfrente justo está Cuba y a un ladito está Haití. Allí va a llegar Cristóbal Colón, pero el muy babas pensó que había llegado del otro lado, donde les había dicho originalmente, hacia aquí, a la zona de Filipinas, Indonesia y todas estas cosas, ¿saben? Entonces, bueno, la situación justamente va a ser que Cristóbal Colón ni se imagina que ha descubierto un nuevo continente. Pues hasta después, ¿no? ¿Qué nos preguntan en el examen? Nos van a llegar a preguntar, sobre todo ahora sí en el examen de la UAM, cómo se llamaban los 3 navíos que integraban la flota de Cristóbal Colón. Ustedes saben que venían 3 navíos, la Niña, la Pinta y la Santa María. No eran suyos, a su vez buscó socios, muchos socios, para poder llevar a cabo esta campaña. De hecho, aproximadamente se la pasan, si mal no recuerdo, son casi 11 meses en el mar y después de estos 11 meses logran tocar tierra. Pero pues ellos estaban desesperados, en una ocasión le dan un motín a Cristóbal Colón, lo quieren aventar al mar, o sea, es todo un desmadre, ¿no? La gente está desesperada, es que imagínense 9 meses sin ver tierra y andar nada más en el mar. Recuerden que en esta época se pensaba sobre todo que la tierra era cuadrada y que iba a llegar un momento en el que se iba a acabar la tierra y ¡pum! Caían a la nada, ¿no? Así como a un universo bien extraño. Entonces la gente, pues Cristóbal Colón está muy convencido, ¿no? De que sí la tierra es redonda, pero la gente que viene con él, pues no. Entonces, se están desesperando. Pero bueno, afortunadamente el 12 de octubre de 1492, la expedición llega a las islas de San Salvador, hoy las Bahamas, que son estas islitas que se encuentran justamente aquí arribita de digamos, del Caribe. Ustedes ven el Golfo de México del otro lado, ¿no? Es decir, aquí. Para los que nos están viendo a través de Facebook Live, a lo mejor no se marca como estoy marcando yo con el apuntador, pero vendría siendo justo hace una C, el Golfo, sería en la parte de aquí arribita y justo ahí abajito. Esas son las Bahamas. Bueno, a partir de ahí van a empezar a explorar todo el continente americano. Y así es como nos llegan a preguntar en el examen justamente ¿qué es lo que ocurre con todos estos viajes de exploración? Bueno, en el caso de los españoles están llegando justamente a América, pero los portugueses están bajando por África.
África, pues es el continente justo que tenemos enfrente de América, pero hacia abajo. Creo que todo el mundo sí ubica África, es el que está así como panzoncito, justamente acá. O sea, del continente americano del otro lado. Para los que, es que creo que en Facebook Live no se aprecia el apuntador. Entonces más o menos les trato de dar algunas referencias. Y los portugueses están bajando justamente haciendo como pequeños espirales por todo el continente africano. Porque ellos lo que están haciendo es tratar de llegar hacia la India. Bueno, pues obviamente Cristóbal Colón no llega a donde quería, pero descubre un continente nuevo. Y al mismo tiempo, cada que los portugueses van bajando sobre África, descubren nuevas cosas geográficas, ¿no? Nuevos descubrimientos geográficos. Les llegan a preguntar en el examen, con los viajes de exploración, ¿qué se generan? Tenemos que nosotros responder nuevos descubrimientos geográficos. Eso en realidad es lo que está pasando. Y a partir de allí, pues va a haber, por ejemplo, Cristóbal Colón hace 3 viajes de exploración y en estos 3 viajes de exploración va a ir tomando el control de otras islas del Caribe. De las Bahamas salta a Cuba, de Cuba salta a Haití y aquí hay una cosa bien importante. Aunque van descubriendo y explorando varios lugares, en realidad van a colonizar Cuba. Cuba va a ser el centro de mando de esta exploración española en este nuevo continente. Ellos fundan un cabildo o un ayuntamiento y una población en sí misma. Entonces, a partir de que logran explorar, de que obviamente ven que hay comunidad nativa, de que entran en contacto con esta comunidad nativa y se dan, pues, veo, diferentes tipos de relaciones, con algunos son, pues bueno, esclavizan a algunos indígenas en las islas ahí en el Caribe, otras comunidades indígenas del Caribe que eran caníbales atacan a población española, o sea, se dan diferentes dinámicas, ¿no? Pero finalmente lo que va a ocurrir es que la población donde se asienta una colonia española en América va a ser Cuba. Por eso, otra de las preguntas del examen de la UNAM nos dice, ¿cuál es la primer colonia fundada por los españoles en América? Y no es en Haití, tampoco es en las Bahamas. El lugar donde sí pega la primera población e incluso llega gente de España a vivir buscando gloria, fama y fortuna, a vivir la aventura de explorar este nuevo territorio, continuar con el proyecto de las rutas de exploración de este Cristóbal Colón y todo este rollo, pues obviamente es en Cuba. Entonces, en Cuba se crea una población, llega gente de España a vivir, pero es necesario organizar la vida de esta comunidad, por lo que la reina Isabel de Castilla, de España, ordena la creación de un cabildo o un ayuntamiento. Ustedes me dirán, ¿qué es un cabildo o qué es un ayuntamiento, Ale? Bueno, un cabildo o un ayuntamiento es la oficina de gobierno que se iba a encargar de vigilar que se obedeciera la ley de la reina y que la población en Cuba no viviera española, no viviera hacia la locura, ¿saben? Sino que viviera respetando las reglas de la reina, porque finalmente, a partir de este momento, Cuba es una colonia, es decir, es una extensión de España, pero obviamente fuera del territorio español, ¿no? La colonia vendría siendo como nuestro ganadito, bueno, el ganadito de las coronas o de cualquier país. Es un pedazo de tierra que le pertenece a este país o a este reino, pero fuera de su territorio, ¿va? ¿Hasta aquí vamos bien? Cuba es la primer colonia española, pues es el primer territorio que tiene control España, pero fuera de su territorio, ¿va? Y se crea este ayuntamiento. Todavía, bueno, es más fácil para las personas que están en otras entidades de la República que entiendan qué son los ayuntamientos, porque así se siguen llamando, ¿no? En varias partes de nuestro país. Pero hagan de cuenta, sería equivalente a la Ciudad de México a lo que nosotros conocemos como las alcaldías. Una oficina de gobierno desde donde se manda con un tipo MP propio que cuando alguien rompe la regla de la ley de la reina y las reglas de convivencia, lo agarran, lo meten a la cárcel, le hacen un juicio y todo eso. Bueno, desde Cuba se organizó todo eso. Pero además, otra cosa bien importante que se organizó en Cuba son nuevas expediciones para continuar con la ruta de Cristóbal Colón. Porque Cristóbal Colón llega un momento en el que se enferma, después de 3 viajes se enferma, le da la sífilis por andar ahí de canijillo y entonces justo, además tiene que regresar a España porque lo acusan
de varias cosas. Y entonces empieza, al principio era aliado de la corona, pero a partir de ese momento empieza en un juicio en contra de la corona. La corona misma lo acusa de negligencia, de abuso y de otras cosas. Y entonces lo mandan a España a que enfrente el juicio. Y ahí se va a terminar muriendo. Entonces, bye bye, Cristóbal Colón, te llamabas, que la fuerza te acompañe. Pero a partir de 1505 que se funda Cuba, España, o bueno, la reina manda a un gobernador de la colonia de Cuba, llega un montón de gente, como les dije, llegan muchos aventureros en busca de gloria, fama y fortuna. Y así vamos a tener un montón de expediciones. Aunque las que nos van a importar a nosotros para el examen son la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, de 1517, al año siguiente la de Juan de Grijalva, en 1518, y finalmente, pues la de Hernán Cortés, que ya sabemos que además Hernán Cortés es el gran conquistador de una buena parte del continente americano, ¿verdad? Vale, ok. Fíjense entonces, la primera expedición, después de las de 3 de Cristóbal Colón, zarpa de Cuba y llega a Cozumel. Exploran Cozumel y se regresan. Como les había dicho, desde la época de Cristóbal Colón, había habido ataques de poblaciones indígenas a los españoles y además se los habían comido. Entonces los españoles sí les hace así un poquito, sí tienen miedo, ¿saben? Porque obviamente, pues, ¿quién esperaría que se lo comieran de a de veras? Nadie, ¿verdad? Entonces, esto yo siempre les digo es como andar por Tepito. Los que vivimos en la ciudad sabemos qué es andar por Tepito, o los que viven en otra parte del país, pues por un barrio peligrosón, ¿no? Uno, pues la primera vez que va al barrio peligroso, pues nada más como que más o menos se explora por afuera. Los que estamos aquí en la ciudad, que vamos a Tepito, pues pasamos por el eje, pasa una avenida grande y así, ¿no? Exacto, o sea, como que ahí medio explora y te regresas. Pero ya cuando ves que no sales sin tenis, como Ileana aquí dice, pues te avientas, ¿no? Pues me voy a meter unas cuantas calles más. Y entonces eso fue lo que pasó. El viaje de Hernández de Córdoba llega nada más a Cozumel y se regresa. Al año siguiente dice Giselle, yo vivo en Tepito. Ahí está, pero Giselle no tiene miedo, ¿sí o no? No pasa nada, es broma. No te lo tomes personal. Es coto, es coto. Nada más para dar un ejemplito, ¿no? Aquí todos cotorreamos, no te preocupes, no es nada así, en contra de, nada más es puro cotorreo. Pero, ¿ahora qué? Bueno, la cosa justo es que al siguiente año viene la expedición de Juan de Grijalva. Y entonces justo pasamos de Cozumel, atraviesa Yucatán y se va hasta Tabasco. Justamente ahí surca un río que se llama el río Grijalva en honor a él. Atraviesa Tabasco, llega un poco a Chiapas, se regresa por el río, bla, 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 bla. Y se regresan, ¿no? Y bueno, en el tercer año va a venir la exploración de Hernán Cortés. Ahora sí, Hernán Cortés va a seguir la misma ruta: Cozumel, Yucatán, Campeche, Tabasco, y él llega hasta Veracruz, y de Veracruz, pues bueno, ya toda la aventura que vamos a ver a continuación, ¿va? ¿Ok? Y sí, dice aquí que Giselle invite las licuachelas, pues sí, ¿no? Sacan las chelitas. Oigan, Tepito también es famoso por las chelas, por las licuachelas, y la señora esta que anda bailando ahí, la viejita que se avienta así la chela y no sé qué tantas cosas. Se ve que traen ambiente ahí en Tepito sobre el eje, ¿no? Nos deberían de patrocinar los que andan ahí, que ponen los puestecitos de chelitas. Estas se volvieron bien famosas. Yo no he caído, pero dicen que se pone cool, que está bien chido, ¿no? Nos deberían de patrocinar, que estamos hablando de ellos en Intégrate. Hay que cobrar el patrocinio. Bueno, ok. ¿Qué está pasando mientras, mis niños? Mientras se está dando toda esta ruta de exploración. De hecho, desde la época de la expansión del Imperio Turco y todo esto, el otro lado de la moneda, en el continente americano, aquí este lado del charco, pues es especialmente la expansión del dominio de los mexicas. Como ustedes saben, los mexicas o aztecas eran unas sociedades muy guerreras, tenían aliados, y estos aliados justamente habían logrado la Triple Alianza, pues, extenderse sobre una gran cantidad del territorio del continente americano, sobre todo en la parte de Mesoamérica. Gobernaba en este momento Moctezuma II Xocoyotzin.
hay una pregunta del examen de la UAM donde nos dice, ¿cuál es el otro nombre de Moctezuma II? ¿Por qué pregunta esto el examen de la UAM? No lo sé, pero lo pregunta. Entonces, Moctezuma Xocoyotzin, que era el tlatoani que gobernaba en este momento en Tenochtitlan, bajo un sistema teocrático. Recuerden que ya lo habíamos visto. ¿Sí se acuerdan que es teocrático? Teocrático es un sistema en el que no creen, como en Europa, que son descendientes de Cristo en la tierra, sino todo lo contrario. Creen que los dioses toman control del cuerpo de los gobernantes a través de un ritual. Les digo yo, como tipo Chucky, ¿no? Han visto Chucky, justamente, que tras el ritual más bien como que se transfiere el espíritu del asesino al muñequito. Así lo mismo, tras un ritual, según los dioses, poseían a los gobernantes y entonces ya no era el gobernante en sí mismo, sino el dios. Por ejemplo, Moctezuma II ya no era Moctezuma II, sino tenía dentro de él y lo había poseído Huitzilopochtli, ¿no? El dios de los mexicas. Entonces, eso es un sistema teocrático. No lo olviden porque nos van a preguntar en el examen otra cosa muy importante, que es quién gobernaba. Ah, no, perdón, Moctezuma II, que fue el tlatoani al que le tocó la llegada de los españoles, gobernó bajo un sistema, y nosotros tenemos que decir, bajo un sistema teocrático. Entonces recuerden justamente poner en sus apuntes Moctezuma II, Xocoyotzin igual a teocracia, ¿no? ¿Sí o no? Podemos poner ahí otra palabrita, por ejemplo, Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II Xocoyotzin igual a llegada de españoles, coma, teocrático, teocracia. Estas palabritas claves les van a ayudar a ustedes para que cuando estén repasando estos pequeños apuntes, una, tampoco tengan tanto choro y dos, puedan identificar rápido palabras claves que les ayuden a responder preguntas, como vamos a seguir viendo en adelante en nuestras clases. Bueno, vean, les puse aquí justamente está España, está Cuba y está el dominio de los mexicas, ¿no? Y entonces, justo pues lo que vimos es la primera exploración, llega a Cozumel, se regresa. La segunda exploración a Cozumel, Yucatán, Tabasco, apenas si toca una parte y se regresa. Aunque Moctezuma y los anteriores tlatoanis ya sabían que había presencia de extranjeros, no les había tocado que entraran a sus tierras. Hasta la tercera expedición de Hernán Cortés, que esta, al tocar a Veracruz, miren, ustedes lo pueden ver con nuestra mapita, ¿no? Al llegar a Veracruz, ya toca control de la zona verde, que sería la del dominio mexica, y entonces ahora sí entran en contacto directo con esta gran civilización. ¿Va? Ok, hasta aquí creo que vamos bien, ¿no? Entonces vean, españoles en España, españoles en Cuba y del otro lado todo el dominio mexica. Ahora un memecito para descansar tantito, ¿no? Así está. El memecito que me encanta. Vine buscando cobre y encontré oro. Justamente los españoles venían buscando rutas de exploración y terminaron encontrando todo menos eso, ¿no? Justamente. Vinieron encontrando territorios, recursos, riqueza. Y bueno, sobre todo el que venía buscando cobre y encontró oro, pues va a ser Hernán Cortés más que Cristóbal Colón. Pues Hernán Cortés además va a encontrar un montón de oro, toda una civilización y bueno, ¿qué les digo, no? Momento de la comedia, me faltaron los tamborcitos, los platillos, ¿no? Va, súper, ok. Vamos a hablar ahora sí de cómo se desarrolla toda la conquista, ¿va? Ándale, ahí Darinka ya está ambientándonos en la clase. Muy bien, musicalizándonos la clase. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, fíjense, el primer punto es el encuentro con Jerónimo de Aguilar. El primer punto al llegar, ya sabemos, para Hernán Cortés también es Cozumel. Y les voy a contar rápidamente qué es lo que pasó. Hernán Cortés era, pues acá chismecito de la historia. Hernán Cortés era el esposo de la sobrina del gobernador de Cuba. Entonces, pura gente de la mafia del poder, diría el presidente hoy en día, ¿no? Pura gente relacionada entre ella. Entonces, pues cuando llega Hernán Cortés, pues también tenía su varito, no crean, o sea, les digo, pues no era gente común y corriente, por decirlo algo así, no era gente del pueblo. Entonces, pues también estos tenían sus conectes y todas estas cosas, cosas que siempre han sucedido. Por eso es que le dan chance de poder hacer su exploración.
Total, el gobernador lo trae de aquí para allá, es el favorito, el consentido del gobernador, y así, ¿no? Whatever. Y entonces el asunto es que al gobernador le empieza a dar celos días antes de que Cortés zarpe hacia la aventura. Pero Cortés ya tiene todo. Acuérdense que estos son capitulaciones. Entonces el contrato se hace con apoyo del gobernador de Cuba, con la corona y Cortés. Entonces Cortés ya tiene todo listo, toda la carnita asada para salir y el gobernador le prohíbe salir. Pero el gobernador representa a la monarquía en este momento. Y entonces, si desobedece Cortés al gobernador, desobedece al rey. Ya en este momento ya no estaba la reina Isabel, ya se había muerto, estaba gobernando su nieto. Que ahorita vamos a ver cómo se llamaba el nieto. Pero bueno, entonces desobedecer al gobernador es desobedecer al rey. Y por esta circunstancia, Cortés no sabe qué hacer. Tiene unas pocas horas para decidir, ¿me lanzo a la aventura o le hago caso al gobernador que ya no me dejó hacer mi expedición, pero yo ya tengo todo el varo, dice Cortés? Y entonces Cortés decide a últimas aventarse, desobedecer al gobernador, salirse así y pues ya, que tope con donde tenga que topar, ¿no? Y entonces se sale este Hernán Cortés y comienza su exploración. Pero trae el tiempo a contrarreloj, porque en el momento en el que el gobernador de Cuba se entere, entonces va a ir por él, lo va a regresar, le van a hacer un juicio y hasta lo van a matar seguramente. Por lo que Cortés tiene, como les digo, poco tiempo para hacer algo importante. Y entonces, justamente al llegar a Cozumel, se entera que en una de las tantas exploraciones que hubo al principio, un grupo de españoles naufragó y un grupo de ellos llegó a Cozumel. Entre ellos va un señor llamado Jerónimo de Aguilar. Entonces Cortés dice, ok, voy a buscar a Jerónimo de Aguilar y que me sirva como de guía para relacionarme con esta gente y para saber por dónde ando. La situación es que justo busca a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar tenía 9 años prisionero de un grupo maya en Cozumel, imagínense, sabía hablar muy bien maya ya, pero no le gustaba la sociedad en la que vivía. Entonces, en cuanto Cortés va con él, habla con él, bueno, negocian, Jerónimo de Aguilar se le une y entonces Cortés pues lo libera. Y a partir de ahí, la expedición de Cortés, que trae aproximadamente unas 500 personas, se va a mover con Jerónimo de Aguilar, que es el que más o menos, bueno, y siguiendo también las crónicas de los otros dos anteriores expedicionarios, Cortés más o menos se va dando una idea como de por dónde irse, ¿saben? Bueno, la ruta sigue, ellos atraviesan Yucatán, hay enfrentamientos con algunas comunidades indígenas, por otro lado otros grupitos indígenas también los reciben muy bien, o sea, no pasa nada, depende, ¿no? O los dejan pasar, hay de todo en esta historia, pero finalmente van a llegar a la zona de Tabasco, donde hay una batalla muy importante que se llama la batalla de Centla, pues el líder de la comunidad de Tabasco ataca a Cortés y a sus tropas y los terminan derrotando. Cortés termina derrotando a este grupito y en forma como de saldar las paces, el grupo de Tabasco le entrega un tributo y le entregan 20 mujeres. Y ahí justamente va a ir una que tiene una cosa bien particular y bien importante porque era una princesa que por desgracia fue vendida en muchas ocasiones como esclava. Una historia de tipo La Rosa de Guadalupe o de una novela de Televisa donde la pobrecita princesa es regalada, pero pues tenía educación de princesa, a los 9 años es regalada, más bien es vendida a un grupo de esclavos y luego de ahí pasa pues como trofeo siendo regalada por varios señores de la región hasta llegar a manos del líder de Tabasco. Pero esto va a ser bien importante para la Malinche porque esta tragedia le va a dar un elemento clave que pues nadie tenía y es la capacidad de hablar varios idiomas indígenas en toda esa zona. La zona de Tabasco era una zona donde confluían varios grupos indígenas, por lo tanto había un montón de lenguas que se hablaban en esa zona y la Malinche, pues al menos sabía 3 de las que estaban en esa zona, ¿saben? Y esto le va a tirar un parote, porque justo, pues nadie se imaginaba qué onda con la Malinche, ¿no? Pero justo la expedición de Cortés se sigue de Tabasco hacia Veracruz y al llegar a Veracruz bajan, bueno, vienen en sus barquitos, bajan a la costa de Veracruz y lo que va a pasar, chicas, chicos, es que justamente entran en contacto con un embajador mexica.
En cuanto ellos bajan, están en la playa unas horas, llega el embajador de los mexicas y le dice, bueno, ¿tú qué pedo? ¿Quién eres? ¿No? O sea, viene, pregunta, ¿qué onda? Y entonces Jerónimo de Aguilar, que hasta este momento le había servido como traductor del maya, viendo en Shingon, se prepara para traducir y resulta que cuando les empiezan a hablar los embajadores y la comitiva de los mexicas, ya no sabe qué decir, no entiende absolutamente nada lo que le están diciendo. Pues como ustedes saben, los mexicas hablaban otra lengua, el náhuatl, mientras que Jerónimo de Aguilar sabía maya. Pues así, son dos idiomas completamente diferentes, ¿no? Entonces Jerónimo de Aguilar queda payaso, pero justo en ese momento la Malinche se guacha de esta situación y ella, que sí sabe hablar náhuatl, entre otras cosas, le empieza a traducir a este Jerónimo en maya. Jerónimo agarra la onda y ahora sí ya vuelve a entender, y entonces es así como le traducen a Cortés. Se da toda una cadena de traducción y a partir de allí surge una pregunta, más bien la respuesta de una pregunta de examen que nos hacen, sobre todo en el examen de la UNAM. Nos preguntan qué personaje sirvió de traductora y más bien de traductor y embajador para los españoles durante la conquista. Y esa es ni más ni menos que la Malinche. Nos ponen traductor para que nos confundamos, pero en realidad estamos hablando de la Malinche, ¿saben? Obviamente quieren confundirnos con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar nada más traduce, pero es que no es lo mismo ser traductor que embajador o intérprete. Pues la Malinche, a partir de este momento, y que pues obviamente Cortés se da cuenta y la agarra y ya no la va a soltar, no solo le traduce lo que dicen, sino lo asesora, le va a ir diciendo, esto es así, esto significa esto se tiene que responder de esta manera, cosas que obviamente Jerónimo de Aguilar no sabe, porque con todo y que Jerónimo de Aguilar tuviera 9 años viviendo con los mayas, pues no entendía cómo era el businessito y cómo se movían las relaciones políticas, sociales y culturales en esta parte del mundo. Y en cambio la Malinche, que sí es una nativa de esta parte del mundo, pues obviamente se la sabe, ¿no? Y así la Malinche se va a convertir en la embajadora y les va a tirar paro en varios momentos a los españoles durante este proceso. Por lo tanto, si les llega a venir esa pregunta del embajador y el traductor, ¿a quién vamos a elegir, chicas, chicos? ¿Qué personaje? Los leo acá a través del chat. Pues sí, por supuesto, a la Malinche, ¿va? Esa pregunta se responde con la Malinche, ¿ok? Perfecto. Entonces, les sigo contando chismecito y voy arrastrando preguntitas que vienen en el examen, ¿va? 3. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Total, pues ya se pueden comunicar y todo. Y entonces el embajador de Moctezuma ahí en Veracruz se va, los dejan y al poquito rato que está ahí Hernán Cortés, llega una comitiva de los pobladores originarios de ahí de Veracruz, totonacas, ¿no? El líder de los totonacas, al que se le conoce como el cacique gordo, se acerca a Cortés y entonces justamente pues le cuenta sobre los mexicas, le cuenta sobre pues toda esta situación de cómo los tienen explotados con el tributo, de cómo los masacran, prácticamente le dicen, no, pues nos tratan súper mal, son unos desgraciados, ¿no? Y entonces Cortés empieza a guachar que estas sociedades no se llevan bien, que los mexicas son súper impositivos y que entonces al parecer alguna gente de las comunidades no están tan a favor de los mexicas. Entonces se da cuenta que metiendo intrigas entre ellos puede separarlos, aliar a un grupo considerable de indígenas, incrementar su cantidad de ejército, aprovechando estas rencillas entre los grupos indígenas e irse en contra de los mexicas. Pero otra cosa pasa también en la embajada. Cuando la información llega a Moctezuma, acá en la Ciudad de México, pues de primera mano lo que pasa es que creen que Hernán Cortés o es Quetzalcóatl o es un enviado del dios Quetzalcóatl. Para el examen nos van a preguntar cómo era visto Hernán Cortés por los indígenas, especialmente por los mexicas, ¿no? Pues sí, los primeros 2 meses como un enviado de Quetzalcóatl. Pero ya después de esto, se terminan dándose cuenta que enviado de Quetzalcóatl ni que nada, ¿no? Aunque en el examen todavía tenemos que responder que es visto como el dios Quetzalcóatl. Así que si viene la pregunta, ¿cómo era visto Hernán Cortés durante la conquista o por los indígenas durante la conquista?
nosotros tenemos que decir como el dios Quetzalcóatl, ¿va? Sí. Entonces, este Moctezuma pues se saca de onda porque dice, ¿será? ¿No será? A partir de ese momento le va a seguir mandando más embajadas y le va a seguir poniendo como pruebas para ver si sí es un enviado de Quetzalcóatl o si sí es el propio Quetzalcóatl. Porque recuerden que había una leyenda, no es una leyenda, más bien es como una predicción, ¿no? Un presagio de que algún día Quetzalcóatl regresaría a reclamar el dominio de toda Mesoamérica. Y pues en este momento, obviamente, los que cortaban la machaca, la carnita asada en Mesoamérica o en gran parte de Mesoamérica, pues obviamente eran los mexicas, ¿no? Por lo que se sienten temerosos de que ya haya regresado este Quetzalcóatl a quitarles el control de su dominio. Bueno, total. Lo que va a pasar es que los totonacas finalmente se van a aliar con este Cortés y entonces Cortés se da cuenta que necesita un pedazo de territorio a donde regresar si la conquista de Tenochtitlán no funciona, ¿saben? Porque no se puede regresar a Cuba. Está peleadísimo con el gobernador de Cuba y si lo agarran le van a hacer la manita de puerco, lo van a agarrar como puerco, lo van a meter a la cárcel y todo se le va a acabar, ¿no? Entonces no puede regresar a Cuba. Necesita una bastión y esa bastión pues va a estar ahí en Veracruz. Así que le dice al cacique gordo de ahí de la zona de Veracruz que le regale un pedacito de tierra para que él pueda fundar otra colonia. Entonces el cacique de Totonaca le regala un pedacito de tierra y ahí Hernán Cortés funda la segunda colonia más relevante para esta historia, Veracruz, a la que va a llamar la Villa Rica de la Veracruz. Y ahí va a formar, como hacen los españoles cuando crean una colonia, su cabildo y su ayuntamiento. Entonces manda una carta al rey diciéndole toda esta aventura. Me salí, discúlpame, desobedecí al gobernador de Cuba, a tu gobernador, pero, o sea, le cuenta todo el chorito, ¿no? Y entonces en esa carta le cuenta que también ha llegado a un nuevo territorio, que ha encontrado además que hay una ciudad muy grande, muy poderosa, ¿no? Él está describiendo esos rollos y que él la va a conquistar para el honor del rey, pero pues que mientras tanto va a fundar la Villa Rica de la Veracruz, que ya es una avanzada, un territorio más todavía allá de donde se encuentra Cuba, y pues le pide también que lo perdone. Entonces manda a alguien con la cartita que va a ir directo hacia España, que se va de contrabando por Cuba, de Cuba se mete contrabando, va a dar a España y va a tratar de entrevistarse con el rey justamente para entregarle la carta y decirle, mira, esto ya lo está haciendo Hernán Cortés, y así saltarse pues el castigo del gobernador de Cuba, obviamente. Pero bueno, esto da origen a la fundación del primer cabildo en México. Hay otra pregunta de examen que nos dice, en la Villa Rica de Veracruz se forma la primera institución política de los españoles. ¿Cómo se llama esta institución? Y entonces nosotros tenemos que decir cabildo o ayuntamiento. ¿Va que va? Hay otra preguntita que también nos dice, ¿cuál fue la primera institución política fundada por los españoles en México? Ya no en América es Cuba, ¿va? Pero en México propiamente es la Villa Rica de la Veracruz, ¿va? ¿Ok? Que es el primer cabildo o el primer ayuntamiento ya aquí. Allí se va a quedar un grupito de españoles en ese cabildo, en ese ayuntamiento. Se vota por el gobernador. Todo eso se le describe al rey, ¿no? En la carta. Y entonces se deja allí pues al gobernante del cabildo o el ayuntamiento con una población de los españoles. Y entonces de allí se mueve este Cortés. Pues ya le ha dicho el cacique gordo Totonaca cómo más o menos llegar a la Ciudad de México. Total, que a partir de ese momento salen con la intención de conquistar México Tenochtitlán y a partir de este momento este viaje de exploración se convierte en un viaje de conquista. Y así empieza esta aventura. Les traje una pequeña línea del tiempo para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo es que se da, ¿no? Vamos aquí en la fundación de la Villa Rica de la Veracruz
y nos vamos a mover prácticamente hasta este año, ¿no? De la fundación de la Villa Rica de la Veracruz vamos a tener que van a atravesar hasta llegar a Tlaxcala. Pero en el camino vamos a tener varias comitivas, justamente. Estas comitivas, muchachos, por parte de los mexicas, van a tratar de investigar si sí es Quetzalcóatl o no es Quetzalcóatl. Nada más que pues se dan de espaldas porque pues obviamente en más de una ocasión pareciera que este Cortés sí está relacionado con Quetzalcóatl, como cuando por ejemplo en una de estas expediciones le llevan 3 atuendos de diferentes dioses y uno de ellos pues es lo que nosotros conocemos como el famoso penacho de Moctezuma, ¿no? Se lo llevan, es obviamente el tocado de plumas más una máscara de Quetzalcóatl y elementos de Quetzalcóatl. Le ponen ese atuendo, le ponen el de otros 2 dioses y pues a Hernán Cortés cagadamente le parece curiosito el de Quetzalcóatl y dice, ah, pues quiero este. Y entonces pues los indígenas están así como, no, pues sí es, ¿no? Si es este Cortés, si es Quetzalcóatl o es el enviado de Quetzalcóatl, pues imagínense, le da la diabetes a este Moctezuma, ¿no? Cuando se entera de esto, porque es como, no, si es, y si es, ya valimos, ¿no? Entonces, le siguen mandando embajadas, porque hay cierta duda, o sea, muy Quetzalcóatl y todo lo que quieran, pero cada que le mandan así como ofrendas con sangre y corazones, las repudian y es como, no, guácala, ¿no? Pero cuando ven cosas de oro, pues quieren oro. Entonces eso es lo que hace dudar a los indígenas si los españoles son o no son dioses, ¿saben? O enviados de Quetzalcóatl. Total, la cosa es que justo la última prueba no la pasan, les mandan comida ensangrentada. Cuando ven la comida ensangrentada, que se supone que es lo que un dios quisiera, ¿no? Pues estos casi se vomitan, se aterran, es como, no, ¿cómo crees, no? Guácala, o sea, se espantan, pues imagínense los todos católicos ahí diciendo, no, ¿cómo es posible? Católicos providas además, ¿no? Y entonces es como, ay, ¿cómo es posible? Ya es justo en el momento en el que Moctezuma dice, no, estos sujetos no son enviados de Moctezuma, son como alienígenas o humanoides extraños, quién sabe qué carajo son, pero definitivamente dioses sí no son. Pero justo es el momento en el que entran a Tlaxcala. Y resulta que Tlaxcala es una sociedad indígena, es un territorio indígena en el que no hay control de los mexicas. Por lo tanto, al entrar a Tlaxcala, entran a un punto ciego los españoles. Los mexicas no saben qué está pasando dentro de Tlaxcala, no tienen la menor idea. Y entonces, justamente Giselle dice, pues qué bobos, porque según Dios dio de beber y de comer de su cuerpo, que no. Ajá, pero no así tan literal, acuérdense que se convierte en el vino y la hostia, pero estos de plano sí casi les aventaban las manitas de personas como si fueran manitas de puerco, ¿no? Así, o sea, pues no, tampoco. Entonces, pues obviamente súper aterrados los otros, los españoles. ¡Ay, cómo es posible, no! Y entonces lo que va a pasar es que en Tlaxcala, pues obviamente los españoles atraviesan Tlaxcala. Primero vienen varias peleas con los tlaxcaltecas que no saben ni quiénes son ni por qué carajos pasaron por allí. Pero gracias nuevamente a la Malinche que logra conseguir como una embajada con el gobernante de Tlaxcala, es que se convierten en aliados. Pues allí la Malinche, Cortés les van a explicar que ellos van a destruir Tenochtitlán y a su vez los tlaxcaltecas, al ser los principales enemigos de los mexicas y al verse asediados durante años por los mexicas, dicen, jalamos, nos unimos. Y entonces, a partir de aquí se da la alianza más importante de la conquista, pues el principal aliado de los españoles van a ser los tlaxcaltecas. Y de ahí deriva otra pregunta de examen. ¿Quiénes son los principales aliados indígenas de los españoles durante la conquista? ¿Quiénes vamos a decir, chicas, chicos? Los principales aliados de los españoles durante la conquista, ya se me iba a salir la respuesta, pues son los tlaxcaltecas, ¿no? Vamos a decir los tlaxcaltecas, ¿va? Entonces, para recordar, vamos a poner principales aliados conquista, tlaxcaltecas, ¿va? Y luego vamos a tener, obviamente, bueno, salen ya de la ciudad, Moctezuma sabe que no son dioses, que son seres extraños, pero que definitivamente dioses no son, pero salen ya con los tlaxcaltecas. Entonces, si a Moctezuma le iba a dar la diabetes, ahora sí le da la diabetes y lo que le sigue, ¿no? Así, se desmaya, dirían los memes, porque no solo vienen ya los españoles
para la ciudad, sino además vienen con los archienemigos de los mexicas. Y entonces cuando justamente pues van entrando en la ruta para llegar a la Ciudad de México, Moctezuma le ordena al Tlatoani de Cholula, que era su aliado, que los detenga. Entonces los cholultecas los dejan entrar. Pásenle, no pasa nada. Pero la intención es emboscarlos y matarlos. Nada más que resulta que la Malinche se termina enterando de que los iban a masacrar, y entonces Cortés se les adelanta a los cholultecas y es él el que los termina masacrando, ¿no? Y hay una matanza horrible a la que conocemos como la masacre de Cholula. Después de esto, Moctezuma dice, vamos a cambiar la estrategia, y probablemente lo que está pasando es que Moctezuma les dice, déjenos entrar, los metemos a la ciudad y aquí los vamos desapareciendo de a poquito, ¿no? Los vamos matando poco a poco para que, pues así ya, nos deshacemos de ellos, ¿no? Pero los metemos en la ciudad, casi como hoy en día hacen las células en el organismo, que cuando ven a un virus, lo encapsulan y lo deshacen. Así era lo que quería Moctezuma, ¿no? Controlarlos, tenerlos adentro bien vigiladitos e irse escabechándoselos poco a poco. Así, ya desapareció uno, ya desapareció otro, quién sabe, ya no hay 3, ya no hay 5, ya no hay 6, ya no hay 10, y así irlos desapareciendo. Por eso les da acceso a la ciudad. Finalmente los españoles, los tlaxcaltecas, llegan a la ciudad, Moctezuma los deja entrar, y a partir de aquí vamos a tener todo pues relativamente unos meses de paz y de tranquilidad. Después de estos meses de paz y de tranquilidad, Cortés lo que va a hacer es empezar a mandarle cartas al rey Carlos I de España, el que les digo que era nieto de la reina Isabel, y le va contando cómo se va dando todo este proceso. Le va contando que ya llegó a la ciudad, que se ha vuelto muy amigo del gobernante, que el gobernante se llama Moctezuma. Bueno, pues sí, le llama Moctezuma porque en realidad el nombre del gobernante es Motecuzoma. Entonces le va diciendo que el tal Moctezuma, que no sé qué, le va contando al rey. De aquí deriva otra pregunta del examen. Nos dicen, ¿quién es el primer cronista de la conquista? Y todo el mundo dice, no, pues quién sabe quién va a ser el primer cronista de la conquista. Pues chicas, chicos, al ser quien manda las cartas contándole al rey, pues obviamente él va a ser el cronista, el mismo conquistador. Son 6 cartas de relación, si mal no recuerdo. Ahorita no me acuerdo el dato preciso, pero creo que son 6 cartas de relación, justamente. Así se llaman. Estas cartitas de relación es donde le va contando todo. De hecho, ustedes pueden conseguir la fuente y ahí enterarse del chismecito, bueno, desde la perspectiva de Cortés, obviamente, ¿no? Donde le va contando al rey, no, pues pasó esto y así, y ahora esto, y acá y acá. Entonces, recuerden, el principal cronista, el primero de toda la conquista, es ni más ni menos que el propio Cortés, ¿va? Bueno, lo que va a pasar es justamente lo que les conté. Poco a poco empiezan a desaparecer que un español, que otro español, y así, ¿no? ¿Dónde está fulano? No, pues ya quién sabe, ¿no? ¿Qué otra cosa? No, pues ya desapareció, quién sabe. Pero además Cortés se entera que un grupo de mexicas ataca directamente la Villa Rica de la Veracruz. Y entonces justo Cortés decide que la única manera de tomar el control completo de la ciudad es tomando prisionero a Moctezuma. Así que va por Moctezuma, lo toma prisionero, y toda la ciudad a partir de ese momento queda, miren, bajo control de Cortés, porque como ustedes ya saben, los gobernantes son los dioses. Entonces, si llegaban a matar a Moctezuma, lo que pasaría es que, hagan de cuenta, el espíritu del dios se desprendería del cuerpo y pues se regresaría a donde vivían los dioses, abandonando a la comunidad. Y si esto pasaba, los mexicas tenían miedo de que colapsara su mundo. Sin la protección del dios, cualquier cosa les puede pasar, ¿no? Según ellos, eso creían. Entonces, en cuanto toman a prisionero a Moctezuma, los mexicas son como, no, ya no le armamos de a pedo ni nada, ¿no? Así ya, ¿va? Y entonces justo lo toman como rehén, y durante otros 8 mesecitos todo va a estar muy cool, muy padre, muy tranqui y todo, hasta que por desgracia las cosas vuelvan a ocurrir. Miren, ahí vamos justamente con todos los acontecimientos que tenemos que ver hasta el siguiente año. Y pasan los meses y llegamos al año de 1520. En el año de 1520 llega un señor llamado Pánfilo de Narváez a Veracruz. Viene de Cuba, enviado por supuesto por el gobernador de Cuba. Y entonces este Pánfilo de Narváez, lo que quería era ir
por Cortés encontrarlo y regresarlo para que enfrentara la ley por haber desobedecido al rey. Entonces, esto va a alterar las cosas, pues como ustedes ven ahorita a través de esta pequeña línea del tiempo, vamos a ver cómo se dieron las situaciones. Llega Pánfilo de Narváez a Cuba, llega a Cuba y dice, ¿y ahora qué es esto, no? Pues se encuentra con el ayuntamiento, ¿no? Y pregunta por Cortés y dice, ¿dónde está Cortés? Y la gente del ayuntamiento en Veracruz le dice, pues anda por ahí, pero ahorita le mandamos una carta para que se regrese. Obviamente no le dicen que existe Tenochtitlán y todo este rollo. Sin embargo, Pánfilo de Narváez también anda ahí en Cuba y se le acerca el embajador de Moctezuma y le dice, Cortés anda allá en una ciudad, pero tú quieres a Cortés y nuestro gobernante te lo va a entregar, pero pues mira, tírenos un paro, no regreses, no vengan, no nos estén molestando. Y entonces, pues Pánfilo también los engaña, les dice, sí, claro, entréguenmelo y miren, nosotros nos vamos a la fregada y lo que quieran, ¿no? Y entonces, bueno, de todo esto se entera Cortés, por lo que Cortés decide salirse de la ciudad e ir a atacar a Pánfilo de Narváez, porque Pánfilo de Narváez ya sabe que existe Tenochtitlán y sabe de Moctezuma y sabe todo el teje y del maneje. Entonces Cortés dice, este perrillo es bien peligroso, lo tengo que detener, ya no se puede regresar a Cuba, lo siento, so sorry, pero lo tengo que matar o me tengo que deshacer de él de alguna manera. Y entonces decide salirse. Y en ese lugar, digamos, como pues el dirigente de la comunidad española de conquistadores que se encuentra en la ciudad, deja a Pedro de Alvarado. Le dice, ahí te dejo la ciudad, ahí te dejo al Moctezuma encargado, ya me voy, nos vemos, regreso en unas semanas que acabe de tener a Pánfilo de Narváez, te encargo la ciudad, ahorita vuelvo. Y se va para Veracruz. Pedro de Alvarado se queda a cargo de la ciudad. Sin embargo, con los días se venía una celebración en el Templo Mayor muy importante, una fiesta en la que los nobles, pues obviamente de toda la ciudad se reunían. Al igual que Moctezuma representaba al dios más poderoso de la ciudad, que era Huitzilopochtli, los nobles de los diferentes grupos que integraban esta sociedad representaban a sus dioses particulares. Entonces también los nobles, de cierta manera, digámoslo así, son como representantes de los mini dioses de cada comunidad dentro de la ciudad. El punto es que se da una celebración, como les decía, en el Templo Mayor. Cortés ya les había prohibido que sacrificaran durante sus celebraciones, pero no está Cortés. Y entonces los indígenas lo que hacen es un desmadre, porque al parecer, pues que, según la versión de los españoles, sacrifican gente. Y entonces Pedro de Alvarado, que además tenía así la mecha corta, se enoja, se indigna y dice, ¡ay, malditos perros! ¿Pero cómo se atrevieron? Y en ese momento se lanza en contra de los mexicas, que estaban danzando, no traían armas porque la celebración pues, no implicaba el uso de armas, los masacran y a eso se le llama la matanza del Templo Mayor. Pero obviamente al ver la muerte de los nobles, de los sacerdotes, la comunidad se levanta en contra de los españoles y le mete una corretiza hasta el palacio donde les había dado chance de estar hospedados Moctezuma, que por cierto era el mismo palacio donde Moctezuma estaba prisionero, y ahora ya, por parte de los españoles. Y entonces justo, pues hay todo un relajo, hay un desastre. Esto concuerda con el hecho de que en Veracruz Cortés había vencido a Pánfilo de Narváez, lo había metido a la prisión y también había convencido a gente de la flota de Pánfilo que se le uniera a él a su aventura. Ahí los choreó, les dijo, vamos a tener fama, gloria, fortuna, el rey nos va a agradecer y bla, bla, bla. Entonces convence un montón de gente que abandona a Pánfilo de Narváez. Y en eso le llega una cartita diciéndole, regrésate a Templo Mayor porque hay un desmadrísimo. Pedro de Alvarado hizo de las suyas, la ciudad está levantada en contra de los españoles y estamos a punto de perderla. Y entonces Cortés se tiene que regresar como loco, regresa con toda esta gente a la ciudad y efectivamente le cuesta un montón de trabajo llegar hasta el edificio donde estaban hospedados y total, pues ahora la intención es ver cómo calman a la población. A Cortés se le ocurre traer a Moctezuma, dice, traigan a Moctezuma, súbanlo y que hable con su pueblo. Moctezuma se sube a la azotea del palacio para tratar de calmar a la gente, pero justo los mexicas consideran que a Moctezuma ya lo abandonó Huitzilopochtli. Por eso está haciendo una serie de jaladas que ni ellos entienden.
Y entonces creen que Huitzilopochtli ya está en el cuerpo de otra persona, de hecho del hermano de Moctezuma, que se llama Cuitláhuac. Así que lo desconocen, le empiezan a aventar de pedradas y de cosas, lo llaman traidor, bla, 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 bla. Y se supone que una pedrada le pega en la cabeza, lo que hace que se caiga del edificio y ¡pum! Se golpee y se muera, ¿no? Bueno, dura unos días ahí como pues con el golpe, pero después se termine muriendo, ¿no? Total, se da la muerte de Moctezuma y entonces en su lugar los mexicas nombran a un nuevo Tlatoani. Ahorita vamos a ver cómo se llama, porque es una pregunta de examen además también. Y lo que va a pasar, chicas, chicos, es que a partir de allí ocurre lo que se va a llamar la noche triste para, bueno, lo que se sigue llamando la noche triste para el examen, que es la noche en la que los españoles deciden huir. En el palacio donde estaban habían encontrado oro. Entonces deciden fundir ese oro, ponérselo en diferentes partes del cuerpo, ponerse sus armaduras y salir muy sigilosamente de la ciudad en la madrugada. Lo que no esperaban es que les iban a meter una corretiza del demonio y justo cuando van saliendo los españoles, los mexicas así se dan cuenta de que se están yendo y o sea, estos quieren vengarse, ¿no? Los quieren sacrificar y todo el rollo. Entonces los persiguen, les meten una corretiza. Recuerden que la ciudad de Tenochtitlán está en medio de una isla de un lago de 5 metros de profundidad, más o menos, y con calzadas que conectaban justamente hacia diferentes partes del territorio de lo que era la Cuenca de México, donde sí había tierra. Entonces, estos salen huyendo por una calzada que se llama México-Tacuba, que justo iba de la isla de México hacia la zona de Tacuba, y ahí les van a meter una corretiza horrible, y pues obviamente muchos van a tener que dejar el oro que traen para poder correr rápidamente y salvarse. Otros no dejan el oro, se caen, se ahogan. Una masacre, imagínense, así el capítulo de Walking Dead, ni más ni menos, ¿no? De Guerra Mundial Z, todo el mundo corriendo, así la locura, ¿no? Y total, finalmente, después de un buen rato de corretearlos, en Tacuba se sientan a descansar los españoles. Cortés apenas logra salvar el oro que le correspondía al rey, que le quería mandar al rey, pues para seguir ahí trabajándolo y que no lo fueran a acusar de traidor, porque a cada rato le mandaba regalitos al rey. Y total, apenas salva el oro del rey, el oro de los españoles que les correspondía ya a cada uno de ellos, pues ya completamente perdido. Entonces Cortés se pone a llorar y por eso se le llama la noche triste, ¿no? Porque había tenido una ciudad, un montón de oro, así lo tuvo en las manos y se le desmoronó todo. Whatever. Mientras esto pasa, los mexicas nombran a Cuitláhuac, su Tlatoani. Pero por desgracia, aunque trae poquita gente este Cortés, en este momento ya traía 800 personas, obviamente van a morir muchas de estas 800 personas en la noche triste. Hay otra cosa que nadie esperaba y es la viruela, ¿se acuerdan? Hay una pregunta de examen que nos dice, ¿cuál fue la enfermedad que se propaga durante la conquista? Tenemos que decir la viruela, ¿va? Es una pregunta nueva de examen. Hay otra pregunta que nos dice, Tlatoani que gobierna durante 80 días y después muere de viruela. Y entonces tenemos que decir Cuitláhuac, ¿va? Son las dos variaciones de preguntas que yo he visto que son nuevas, además. Sí, pues Cuitláhuac ni le da tiempo de organizar nada. Era hermano de Moctezuma. Empieza a organizarse otra vez pues para ir en contra de los españoles, le da la viruela, le da la fiebre, se muere, ¿no? Y en su lugar entonces, ahora los mexicas nombran a el primo de estos dos, Cuauhtémoc, como Tlatoani. Cuauhtémoc va a ser el último Tlatoani de Tenochtitlán. Pues a él lo van a terminar derrotando las fuerzas de Hernán Cortés con los tlaxcaltecas y todo este rollo. Fíjense, para que ustedes no los confundan, Cuauhtémoc siempre es el segundo. El Cuau es el último, perdón. Es el último Tlatoani. El segundo es Cuitláhuac y el primero es Moctezuma. También hay una preguntita de relación de columnas que les va a decir, ¿quién es el Tlatoani que gobierna la llegada de los españoles? Ah, pues el Mocte, ¿no? ¿Quién es el Tlatoani que muere de viruela? Ah, pues el Cuitláhuac, ¿no? Yo siempre les digo Mocte, Cui y Cuau, para que ustedes se acuerden a través de esta herramientita que así es el orden de los Tlatoanis, ¿va? El último es Cuauhtémoc. Además, curiosamente, Cuauhtémoc significa el águila que baja de cabeza o que desciende de cabeza. Esto puede ser, se los digo, porque a lo mejor ustedes lo pueden recordar, como pues simbólicamente es el Tlatoani que cae de cabeza y que pues con él cae absolutamente todo.
el territorio mexica en manos de los españoles y por lo tanto también pues es el último Tlatoani de todo este periodo. Pues a partir de ese momento Hernán Cortés le entrega el territorio al rey Carlos I y esto se transforma. Va a dejar de ser México Tenochtitlán para convertirse más bien en la Nueva España, ¿no? Bueno, recuerden ustedes, el último Tlatoani es Cuauhtémoc. Y a partir de aquí, lo que vamos a tener es, pues ahora sí ya la última parte, año 1521, tenemos 3 acontecimientos que hay que recordar. El sitio de Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán y el suplicio de Cuauhtémoc. Sitio de Tenochtitlán. Fíjense, pues Cortés finalmente, bueno, después de haber sido de Tacuba, se fue a dar toda la vuelta por el norte, Cuautitlán, Tultitlán, toda esta zona de lo que hoy es el norte de la ciudad, se van hasta allá y llegan hasta Tlaxcala, y luego después de Tlaxcala, justamente se van a Veracruz, ya entre Tlaxcala y Veracruz, va a tratar pues de construir como un territorio bajo su control. Pero todo esto ya está así, el tiro ya está cantado. Cortés sabe que tarde o temprano Cuauhtémoc va a venir por él. Y Cuauhtémoc sabe que tarde o temprano los españoles van a regresar a Tenochtitlán. Entonces, como dicen en el barrio, quien pega primero pega 2 veces, ¿no? Y la situación justo va a ser que Cortés se adelanta. Y entonces llega y le pone sitio a la ciudad. Regresa, desarma los barcos que traían, meten maderita por maderita, todo hasta llegar a Texcoco. Recuerden que era un lago y Texcoco, que ustedes no lo crean, estaba en el extremo oriente de ese lago. Entonces ahí en las costas de Texcoco arman otra vez los barquitos, los hacen más ligeritos, más chiquitos, los ponen en el lago, les meten cañones y empiezan a rodear la ciudad y a cañonearla a lo loco. Entonces obviamente los mexicas tratan de defender su ciudad, pero finalmente Cortés logra ponerle sitio a la ciudad. Después de 80 días de sitio, donde todos los días están bombardeando los edificios, donde cortan además las 4 calzadas, que encima déjenme decirles que las calzadas también llevaban agua potable a la ciudad, pues imagínense, muertos por todos lados, o sea, peor que el sismo, ¿no? Del 2017, edificios destruidos, gente muerta por todos lados, no hay comida, no hay víveres, no hay agua potable, se suelta la pandemia, todo lo que, perdón, la epidemia, ¿cuál pandemia? Se suelta la epidemia de viruela, todo lo que da, me proyecté con el COVID. Se suelta la epidemia a todo lo que da y después de 80 días Cuauhtémoc dice se acabó. Voy a entregar la ciudad. No es posible. Y entonces el 13 de agosto de 1521 se rinde y con esto termina el periodo de la conquista militar. Aunque no crean, los conquistadores que sobrevivieron están muy enojados porque no se encuentra el oro que habían perdido durante la noche triste. Y por ahí sospechan de que Cortés se quiere quedar con todo el pastel y que está coludido con Cuauhtémoc. Entonces obligan a que se le torture a Cuauhtémoc y que diga dónde está el oro. De hecho, Cortés no está de acuerdo con esto. Dice, no, ¿cómo lo vamos a torturar? No, pero pues ante la presión de tanta gente, más de 500 conquistadores, Cortés dice, no, pues ya, pues ni pedo, ¿no? Entonces deja que lo torturen y pues finalmente Cuauhtémoc termina diciendo nada, no sabe dónde está el oro. Por ahí hay muchos mitos, ¿no? De que sí sabía y que no sé qué, pues en realidad no sabe absolutamente nada. Entonces dice, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y de ahí no lo sacan hasta que ya finalmente Cortés termina diciéndoles, miren ya, déjenlo, ni sabe, pobrecillo. Y con esto termina la conquista. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Chicas, chicos, preguntotas de examen. Ya vimos, ¿no? Se las reitero. Ahora sí ya lo vemos. Después del chorito lo volvemos a ver. Déjenme, me regreso. Primer punto muy importante. Para este tema les van a pedir ordenar cronológicamente los acontecimientos. Tip, agarren el primero. Jerónimo de Aguilar. Agarren de los últimos. ¿Cuáles van a ser los 2 últimos? Los 2 últimos pues van a ser obviamente, perdón, me voy hasta acá, le voy a quitar todo este chorito, pero obviamente el sitio de Tenochtitlán y la caída de Tenochtitlán. Y en todo caso el último es el suplicio de Cuauhtémoc. No necesitan aprenderse toda la lista, pero si ustedes identifican el primero y los 2 últimos, con eso es más que suficiente. Porque van a venir estos acontecimientos desordenados y les van a pedir que los ordenen cronológicamente.
Segundo, acuérdense lo que les dije, segundo tipo de preguntas, preguntas directas, me gusta llamarlas a mí, aunque son de opción múltiple, ¿no? Sobre este proceso, ¿quién sirve de traductor y embajador? Recuerden que es la Malinche. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz es la primera institución de los españoles fundada en México, eso es lo que nos preguntan, ¿no? Entonces recuerden, Villarrica, Veracruz, que es un cabildo o un ayuntamiento, es la primera institución política fundada por los españoles en México. Les van a preguntar por los principales aliados. Los principales aliados obviamente son, como ya dijimos, los tlaxcaltecas. Ya me brinqué para acá lo de los tlaxcaltecas. Les van a preguntar también por quién Tlatoani gobierna durante 80 días y muere de viruela. Ese es Cuitláhuac. Y les van a preguntar por el último Tlatoani de Tenochtitlán. Y estamos hablando de Cuauhtémoc. Tras eso, nada más. Hasta aquí. ¿Tienen alguna dudita? ¿No? Bueno, déjenme ver quién nos está mirando a través de Facebook Live. Bueno, déjenme hacerle una invitación nuevamente a todos los que nos están mirando a través de Facebook Live para que se unan a nuestra clase vía Zoom. Ya saben que en la transmisión, en la descripción, se encuentra el link de acceso, el código de la clase y el ID de la clase para que puedan ingresar. Y bueno, que acá puedan preguntar justamente todas las dudas que tengan. Así que yo los invito a que se agreguen porque aquí además podemos interactuar como de manera más cercana y todo, ¿saben? Súper, muy bien. Ok, entonces, ahí está. Vale, bueno. Después del proceso, les otro memecito. Muy bien, ahí está. Le hace achu, ¿no? Y luego dice, vaya Pizarro, ¿estás bien? Bueno, en este caso tendría Cortés, ¿no? Porque Pizarro es del Perú. Pero es la misma lógica, ¿no? ¿Está bien? No te, eso es contagioso, tío. Y le dice, nah, para nada. Ajá, eso es la viruela, ¿no? En toda América pasó lo mismo. Se acabó la población por la viruela. De hecho, es quizá el principal agente de a favor de los españoles en la conquista, ¿saben? Más que la guerra y todo lo que mató a la gente hacía por mayor en el mundo indígena, pues fue obviamente la viruela. Viene otro proceso paralelo, la conquista espiritual. A los 4 años de que se da la conquista militar, el rey de España, haciéndose llamar rey católico, tiene una obligación, y la obligación es convertir a toda la población indígena al catolicismo. Entonces envía órdenes monásticas que crean misiones y congregaciones. Las congregaciones son los conventos. Una congregación deriva de la palabra congregar, que significa reunir. ¿Dónde se reúnen los frailes? ¿Dónde viven los frailes de las órdenes monásticas? En conventos, a los que en realidad se les llaman congregaciones, ¿va? O sea, convento es para los cuates, para la racita, pero en realidad el nombre es congregación, el nombre oficial. Y por otro lado, algunas congregaciones hacen misiones. ¿Qué son misiones? Cuando uno se va de misionero es que se mete a las comunidades y allí mismo se queda a vivir en la comunidad y entonces allí les enseñaban la religión católica. El proceso de conquista espiritual también es un proceso de aculturación. ¿Qué significa esto? Es decir, un proceso en el que no solo están convirtiendo al catolicismo a los indígenas, también les están enseñando toda la cultura europea, específicamente la cultura española, ¿no? Pero también la cultura española que está muy cimentada en la cultura de lo católico, en la religión católica. Entonces, eso sí, contrario a lo que nos han dicho, los frailes con mucho amor, con mucha dedicación, van a evangelizar y a aculturar a los indígenas para luego insertarles la cultura española. Las 4 órdenes que van a hacer esto son los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Es una pregunta muy recurrente en el examen. ¿Cuáles son las órdenes monásticas que se encargaron de evangelizar a las comunidades indígenas después de la conquista militar? Y tenemos que decir franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, ¿va? También nos van a llegar a preguntar mediante qué organización
se llevó a cabo la evangelización de las comunidades indígenas en América, y tenemos que decir mediante congregaciones y misiones. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien, chicas, chicos? ¿Sí? Coméntenme. ¿Todo cool? Va. Otra cosa que también les van a preguntar es, esto más para los de área 3 y de área 4 que para los de área 1 y área 2, es como a qué se dedicaron o qué pidieron cada uno de estas órdenes. Por ejemplo, los franciscanos. Ahorita en un momentito más vamos a pasar a otro tema y vamos a ver que los franciscanos se ponen muy al tiro, porque desde que llegan los franciscanos se dan cuenta que hay muchos abusos que cometen los españoles en contra de las comunidades indígenas, y entonces ellos le reclaman al rey que los españoles conquistadores que viven aquí en pues la Nueva España abusan mucho de los indígenas, por lo que le piden al rey que le entregue a los franciscanos el control del gobierno de los indios, o sea, que los franciscanos sean los que gobiernen las comunidades indígenas para evitar los abusos. Por eso tenemos que decir, si nos preguntan quiénes se encargaban o quiénes pidieron los derechos jurídicos de los pueblos indígenas, vamos a decir los franciscanos. ¿Ah? Ellos van a pedirle al rey, aunque el rey no los pela tampoco. Es como, no. ¿No? Los dominicos. Los dominicos se van a encargar con el tiempo de la Inquisición aquí en América, que contrariamente a lo que se pensaba, la Inquisición nunca toca a los indígenas. A los indígenas no los puede juzgar la Inquisición. La Inquisición juzga a todos los otros grupos que se van a desarrollar aquí en la Nueva España, pero menos a los indígenas. Los agustinos son los que evangelizaron a través de las artes, la música, la pintura, así, ¿saben? Los utilizaron como herramientas para poder evangelizar mejor a los indígenas. Y por último, el último grupo en llegar son los jesuitas. Los jesuitas ya van a llegar casi para 1600, entre 1550, 60 llegan. Entonces, para ese momento, entre franciscanos, dominicos y agustinos, ya habían evangelizado una buena parte de la zona centro de la Nueva España. Pero al mismo tiempo, a pesar de que se conquistó como el centro de lo que sería el territorio de la Nueva España, nuevas expediciones militares avanzaron hacia el norte. Y conforme iban avanzando hacia el norte, pues se veía más complicada la situación, porque los chichimecas eran más complicados de conquistar. Entonces, para esa labor difícil, mandan a los jesuitas, que ya estaban bien preparados. Los jesuitas eran como frailes ninjas. Entonces, los mandaron hacia el norte para evangelizar estas comunidades todavía más complicadas de poder evangelizar. Por eso ustedes deben de recordar que los que evangelizaron el norte son los jesuitas, ¿va? Aquí las palabras clave, sobre todo para los de área 3, son derechos jurídicos, franciscanos, inquisición, dominicos, agustinos, artes y jesuitas, norte, ¿va? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, súper, va que va. Va, ok. Franciscanos, derechos jurídicos. Dominicos, inquisición. Agustinos, arte. Y jesuitas, norte. ¿Va? Esas son las 4 órdenes religiosas, monásticas, que se van a encargar de evangelizar. Pero como dijimos, cada una se dedicó a una cosa o pidió algo. ¿Va? De todos estos, un personaje que nos han preguntado mucho es por Fray Bartolomé de las Casas, que era dominico. De Fray Bartolomé de las Casas sabemos que era el defensor de los derechos de los indios. Y es que Fray Bartolomé de las Casas luchó mucho por demostrar que los indios tenían derechos, porque tenían alma. Originalmente se pensaba que los indios no tenían alma, que eran como animales. Lo mismo se pensaba de la población afrodescendiente, fíjense qué cosas. Y entonces justo la situación es que Fray Bartolomé de las Casas argumenta que los indios sí tienen alma, son muy inteligentes y son muy capaces. Nada más que el demonio se había salido con la suya y Dios lo había permitido nada más para darle una cachetada al demonio en la cara a través de los españoles,
Y entonces dice Fray Bartolomé de las Casas, qué cosas, ¿no? Se inventó, se sacó de la mente, pero Fray Bartolomé de las Casas dice, fue nuestra misión divina haber encontrado América. Y fue nuestra visión divina que Hernán Cortés conquistara gran parte del territorio, así como su primo Pizarro conquistara también en el sur, porque con todo esto Dios le entregó a España la misión de proteger a estos indios y arrancárselos de las garras al demonio. Entonces dice Fray Bartolomé de las Casas, ¿cómo es posible que si Dios nos dejó a estos para que los cuidáramos como hermanitos menores, los estemos tratando como los estamos tratando? Por lo tanto, luchó incansablemente en la corte española hasta que se reconociera que los indígenas tenían derechos y hasta que hubiera toda una ley especial para ellos. Por eso es que en el examen nos preguntan quién es el defensor de los derechos de los indios. Y ese es ni más ni menos que Fray Bartolomé, ¿va? El Fray Bartolo, justo, Fray Bartolomé de las Casas, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Perfecto, muy bien. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema de la conquista militar y la conquista espiritual y tenemos que hacer ahora un breve salto hacia la Nueva España, su organización política, económica y social, que es el tercer tema del temario de Historia de México, pero para nuestro curso Intégrate es el cuarto tema de historia, ¿va? Ok, fíjense nada más el gran dilema que tiene el rey. Piénsense como el rey de España. Tienen ya un territorio grande. En España, pues está, digo, no tan grande como América, pero sí está grandecito. Tienen territorios en Cuba, Haití, algunas islas del Caribe. Hernán Cortés les ha regalado un gran territorio en el centro de México y otros exploradores han empezado a descubrir otras partes de América, especialmente en lo que corresponde a la Nueva España. Vamos a tener un gran problemota. Es un ranchote gigantesco. Si el rey no sabe cómo va a controlar este territorio, piénsense ustedes como el rey. Pues obviamente van a ustedes a meter varios proyectos para ver cómo mejor se puede administrar este ranchote que acaban de adquirir. Pero no van a salir las cosas tan bien. No funciona y entonces el rey lo que hace es cambiar la jugada por otro sistema. Si ese sistema no funciona, el rey vuelve a implementar otros sistemas. El chiste es estar como con práctica y error viendo qué funciona, qué no funciona y así, ¿no? El primer modelito que el rey crea se llama las encomiendas. Y la idea de las encomiendas es que le resuelva varios problemas de un solo golpe. El primero, los indígenas que viven aquí pueden rebelarse en cualquier momento. Y son muchísimo más que los 500, 600 españoles que quedaron vivos después de la conquista, junto con Cortés. Entonces, hay que buscar la manera de que no se rebelen. Por otro lado, Portugal anda por allí dando vueltas. De hecho, en tantas expediciones que ha hecho Portugal, una de estas tantas expediciones terminó cayendo en Brasil y le quitó un buen pedazo del continente americano a España, adjudicándose ese territorio de Brasil. Entonces también, de cierta manera, España se está cuidando como de que Portugal no pudiera comerle el mandado con algunos territorios en el continente americano. Y la tercera cosa muy muy importante, hay que pagar el favor de todos los conquistadores que junto con Hernán Cortés le están diciendo al rey, mira, me rifé el físico y me arriesgué mi vida por ti, quiero cosas a cambio. Y entonces con estas tres, digamos, deudas o preocupaciones que el rey tiene, decide entregar fragmentos grandes de tierra a los conquistadores, entregándoles la encomienda de vigilar el territorio, vigilar a las comunidades indígenas, evangelizarlas, pero sobre todo ponerlas a trabajar para que también le entreguen a la corona un tributo determinado. Entonces a este sistemita se le llamó las encomiendas. Aquí aparecen dos preguntas muy importantes. Una de esas preguntas es ¿qué es una merced real? La merced real es otro tipo de documento, chicas, chicos. La merced real es un documento con el cual el rey otorgaba un beneficio a alguien, le entregaba algo o le regalaba algo. Vean que es muy diferente a la capitulación. ¿Se acuerdan qué es la capitulación? La capitulación es un contrato, ¿va? Como contrato,
Ahí hay dos partes que se asocian. En la merced real, más bien lo que hay es un regalo. El rey te regala o te otorga algo. No es lo mismo que ustedes y yo hagamos un contrato y nos vayamos a las michas en un negocio, a que yo les diga, toma 500 varos. ¿No? No es igual. Porque cuando yo les doy 500 varos, ustedes pues a lo mejor podrán tener una responsabilidad conmigo chiquita. Pero cuando firmamos un contrato, la responsabilidad ya es diferente. Es entre dos personas que se asumen iguales. Mientras que en la merced real tenemos alguien que está regalando o dando algo y otro que dice, ay, muchas gracias. La relación es desigual. ¿Ven? Eso es una merced real. Regalos, privilegios que entrega el rey a la gente. ¿Va? Ok, bueno. Vamos a ver que entonces lo que hace el rey es entregarle a través de varias mercedes reales a los 600 conquistadores que quedaron vivos encomiendas, que son pedazos grandes de territorio con indígenas adentro a los que los tienen que vigilar el territorio y tienen que poner a chambear a esta gente. Y entonces así nacen las encomiendas. Pregunta de examen, ¿qué es una encomienda? Fácil. Vamos a responderlo. Indios bajo tutela, españoles. Con estas tres palabras, indios bajo tutela, españoles, nosotros recordamos que es un sistema en el que un grupo de indios se encuentra bajo tutela de los españoles. ¿Va? ¿Ok? Bueno, a su vez, estos 600 encomenderos tenían que mandar tributo y tenían que encargarse de evangelizar a los indígenas. Pero imagínense, al rey le tenían que mandar la 10ª parte de sus tributos. El rey demandaba el tributo, pero los encomenderos siempre querían más. No se saciaban, estos siempre querían más, más, más y más. Entonces imagínense ustedes, como encomenderos, ¿cómo podrían ganar más? Aún más, mandarle su tributo al rey, pero aún así ustedes ganar más. ¿A quiénes se iban a fregar? ¿Quiénes iban a ser los principales afectados de que ustedes quisieran más, 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 más? ¿A quién van a poner ustedes a producir más, 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 más a lo loco? ¿Qué dicen ustedes? A los indígenas que tienen bajo su control. Entonces, nada de vigilar, nada de procurar. Los encomenderos empezaron a explotar a los indígenas, los castigaban, los golpeaban, incluso los llegaban a matar en ejecuciones muy sádicas. Hay una ejecución que se llamaba el aperramiento, donde los amarraban a un palo y entonces les hacían los indígenas que se rebelaban en contra de sus encomenderos, los tomaban capturados, los amarraban y les aventaban un mastín hambriento o un perrito de los, bueno, un perrito ni tanto, perros de guerra, ¿no? Perro de guerra de los que traen los encomenderos y los dejaban que se los comieran vivos. Vean nada más la locura. Entonces, muchos indígenas vivían muy atemorizados. Se supone que por encima de todos estos encomenderos tenía que estar Hernán Cortés, al que le habían dado el cargo de justicia mayor, y que era como justicia mayor, era como un juez que se tenía que encargar de vigilar que el diezmo del rey llegara, que se evangelizara a las comunidades, que no se les tratara mal, pero sobre todo, que se les evangelizara. Y Cortés, miren, nunca, o sea, andaba él metido en otras cosas, a él ni le interesaba eso, él soñaba con irse a otros viajes de exploración y de conquistas y tener más logros y todo lo que ustedes quieran, o sea, a Cortés ni le importaba esta situación. La cosa es que a los 4 años, como les dije, llegan los franciscanos, se meten a las comunidades y cuando los franciscanos empiezan a ver todo este rollo, pues obviamente se encanijan y le empiezan a mandar cartas al rey. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Es más, hacen un códice que le llaman el Códice del Aperramiento, donde varias comunidades indígenas les cuentan a los frailes, nos tratan así. Entonces los frailes se enojan y es justo los franciscanos, como dijimos hace ratito, los que le dicen al rey, a estos perros quítales el control de las comunidades indígenas, mejor entréganoslas a nosotros, porque estos están pasando de lanza. Ahora, lo cierto es que hay una baja en la población entre la viruela que todavía no cesa para los indígenas y entre los maltratos de las encomiendas, la población indígena está en una total caída. Está a punto de desaparecer la población indígena
en el territorio de la Nueva España. Y esto también preocupa al rey, porque entonces ¿quién va a trabajar las tierras? ¿Quién va a producir la riqueza? Tampoco es que puedan estar mandando población esclava hacia lo loco a repoblar todo el territorio. Entonces el rey mete la mano finalmente, ajusticia a este Cortés, lo manda a llamar por esta misma situación, le hace un juicio a Cortés diciéndole, ¿tú por qué no me avisas? Y a los encomenderos les empieza a retirar las encomiendas, de a poquito, se las empieza a quitar, hasta que las va a hacer desaparecer finalmente. Pero el rey tampoco le entrega a los franciscanos el control del territorio. Lo que va a hacer más bien es fundar un nuevo sistema. Manda a un grupo de jueces con un presidente de este grupo de jueces. Y a esto se le va a llamar la audiencia. ¿Qué es una audiencia? Es un tribunal, muchachos, muchachas, donde se ejecuta la ley, ¿no? Acá la situación va a ser que el segundo modelo se llama la audiencia gobernadora. Y es un modelito en el que este grupo de jueces tiene que encargarse de impartir justicia, pero este grupo de jueces tiene un presidente, un juez presidente, que es el que se tenía que encargar de gobernar, de reclutar otra vez los tributos que tenían que mandar algunas encomiendas que todavía seguían vivas, de fundar ayuntamientos o cabildos en sustitución de las encomiendas, de ver que se fundara, de tener una población, de que se votara por los diferentes gobernantes de esos cabildos, porque si se llegaba a votar por cierta gente a veces, o que se diera el nombramiento directamente, todo este rollo, ¿no? Pero resulta que también al rey le va a terminar llegando el chisme de que el presidente de la audiencia gobernadora es corrupto, muy corrupto, y que está utilizando su cargo para su propio beneficio, desviando una importante cantidad de los recursos que no le llegan en tributo al rey. Y entonces el rey se enoja y desmantela la audiencia gobernadora. Y entonces el rey dice, ¿y ahora qué carajos voy a hacer? Bueno, el rey se da cuenta, chicas, chicos, que el problema es que le entrega todo el poder a una sola persona. En las encomiendas, a los encomenderos y a la justicia mayor. Y durante la audiencia gobernadora, al presidente de la audiencia. Entonces el rey dice, no, aquí tengo que crear un sistema muy complejo de contrapesos, como si fueran varios columpios que se estuvieran contraponiendo, o varias balanzas que se estuvieran contraponiendo entre ellas, pero también un sistema donde se estén vigilando mis diferentes autoridades. Entonces va a ser todo un sistema bien complejo que vamos a revisar la siguiente sesión, en la que va a poner a diferentes instituciones en diferentes niveles para vigilar justamente cómo es que se gobierna. Y a eso él le va a llamar el virreinato, pues además de hacer estas figuras de contrapesos, va a mandar a una figura que va a representar los ojos y los oídos del rey, y es el segundo al mando en el virreinato de la Nueva España. Es el representante del rey y por lo tanto es el segundo rey. A esa figura se le llama virrey. Virrey significa eso, el rey 2. Viene la palabra vi, que significa dos, ¿no? El segundo, el que está por debajo del rey. Eso es un virrey. Y este virrey va a ser nombrado por el rey mismo y mandado a los virreinatos para que gobiernen su nombre, pero para que ande vigilando el teje y el maneje de todas las instituciones. Aunque junto con el virrey van a venir otras figuras de poder que no crean, también vigilan al virrey. Entonces es el chismerío completo, porque el virrey acusa a las otras autoridades si se pasan de lanza. Las otras autoridades acusan al virrey. Entonces así al rey le llega todo el conocimiento de lo que está pasando, porque todo el tiempo se andan vigilando y espiando y acusando las diferentes autoridades. Como vamos a ver más claro la siguiente clase, este sistema del virreinato tiene dos niveles. Un nivel donde se controla desde España y otro nivel que es el que ya controla el virreinato al interior, por decirlo así. Vamos a hablar de las instituciones de España ahorita y con esto terminamos la clase. El rey se encuentra en España y es el soberano, es decir, es el dueño de todo el sistema. El rey como tal, pues es la autoridad máxima. Pero, aquí está el rey, digamos, ¿no? Pero debajo de él, justamente tenemos dos instituciones que se van a encargar. Una de los negocios, del comercio,
y otro de elaborar las leyes. El que elabora las leyes se llama el Consejo de Indias. Y ojito, ¿qué hace un consejo, chicas, chicos? Cuando dicen voy por un consejo, ¿qué están esperando ustedes? A veces las palabras son bien importantes porque nos dan información ya de por sí. Cuando ustedes vean el Consejo de Indias, ¿no? Habla de un consejo. ¿Cuándo pedimos un consejo? Cuando necesitamos ¿qué? Pues que nos ayuden a resolver algo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, el Consejo de Indias para apoyo, para tomar una decisión. Muy bien, Ilian, exactamente. El Consejo de Indias es un grupito de gente muy sabia que conoce muy bien las leyes, al que le vamos a llamar un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado es un cuerpo de gente inteligente que sabe sobre un tema, perdón. ¿Va? Entonces, este cuerpo colegiado de gente sabia sabe de leyes y es el que asesora o le da consejo al rey para elaborar las leyes, tanto en España como ahora en el territorio americano, porque España es un rollo, pero otro rollo muy diferente es el continente americano, una geografía distinta, población distinta, recursos diferentes, entonces necesita también leyes diferentes, pero al final las leyes de España y las de América se tienen que parecer, entonces vean todo el relajo que hay, para eso está el Consejo de Indias, para ir como contraponiendo todas estas cosas. Palabritas claves para que recuerden ustedes el Consejo de India. Cuerpo colegiado, leyes. Nada más. Si les llegan a preguntar en el examen cuál es el cuerpo colegiado que elabora leyes, ustedes van a decir el Consejo de Indias, ¿va? Entonces ya saben que vamos a trabajar con puras palabritas claves. Y con esto, chicas, chicos, me despido por el día de hoy. El próximo viernes retomamos este tema y vamos a ver otros temitas, ¿va? Pero hasta aquí nos quedamos. Espero, bueno, coméntenme, ¿tienen alguna duda? Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Alguien ya ha hecho el examen en algún otro momento? ¿O apenas todos van a hacer por primera vez el examen? Bien, entonces, qué bueno, súper bien. Me encanta la idea de que todo les haya quedado súper claro y que todo esté súper bien. Ah, dice, yo lo hice en mayo. ¿Y qué tal, Lili? Vienen algunas preguntitas, ¿no? Apenas estamos entrando así como con algunas cosas. Conforme vayamos viendo más clases, vamos a seguir avanzando. Perfecto, muy bien, ok. Vale, pues bueno, nos hacen algunas preguntas de las que ya estuvimos hablando ahorita, ¿no? ¿A qué me refiero con área 3 o área 4? En unos días también, aparentemente vamos a tener una charla donde les vamos a platicar a qué nos referimos. Pero los exámenes de la UNAM, de la UAM y de IPN se dividen por áreas de especialización. Área 1 son ingenierías, área 2 son ciencias de la salud, áreas 3 son sociales y áreas 4 son diseño y artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, economista, abogado, antropólogo, comunicólogo son área 3, QFB, biólogo, enfermería, medicina, odontología son área 2, que ingeniería en sistemas computacionales, que arquitectura es área 1 y área 4 pues es diseño, filosofía, historia, ¿no? Ya les enseñaremos más adelantito cómo se componen justamente estos exámenes. En lo mismo, pero en la UAM se llaman CBI, que son ingenierías, CBS, que son de salud, CCH, que son ciencias y humanidades, y CAD, que es arte y diseño, justamente. Y en el IPN nada más están divididas por ingenierías, ciencias de la salud y comunicación, se llaman. Son 3 áreas así. Depende de para qué carrera van ustedes, ¿va? Perfecto, dice Giselle, nos preguntando a los presidentes. Me parece que vamos a llegar por allá también, en unas clases más. Entonces, chicas, chicos, no olviden que el curso Intégrate Basic es parte de los cursos que tenemos como Intégrate, que es un curso completamente gratuito. No se dejen sorprender, les digo que seguimos viendo por ahí que hay gente que les quiere vender los materiales cuando tenemos un grupo en Facebook donde ustedes pueden tener acceso a todos estos materiales y a los videos grabados de esta temporada, pero también como de otras temporadas de trabajo que hemos tenido en el curso Intégrate Basic. Leo ahorita nos apoyará aquí poniendo el link si todavía no están agregados al grupo de trabajo de Intégrate Basic
y también el link del canal de YouTube para que ustedes se puedan meter y puedan checar las clases tanto de esta temporada como de otras temporadas de diferentes materias. También recuerden, chicas, chicos, que tenemos otro curso muchísimo más completo que el curso Integrate Basic, donde vemos todos los temas de todos los temarios, de todas las materias, de los 3 exámenes, UAM, UNAM y PN, pero que también nos sirve para otros exámenes, como el Lexani, por ejemplo, que se presenta para instituciones de gobierno propiamente, como la UPN, como Chapingo, como el ejército, por ejemplo, la escuela del ejército, ¿no? Y en general otras escuelas, así. Y bueno, recordarles nada más que es un curso súper completo donde además tienen acceso a los materiales de todas las clases, a bancos de preguntas con preguntas que han venido en el examen, no otro tipo de preguntas, específicamente las que han venido en el examen y en los exámenes de las 3 instituciones. También tienen acceso a exámenes periódicos para que ustedes solitos se evalúen y vayan viendo cómo va su avance, donde tienen derecho a las clases grabadas, obviamente, y por supuesto a asesoría personalizada. Si ustedes conocen a alguien que quiera saber sobre el curso Intégrate Plus, este curso súper completo, pues aquí les dejamos los numeritos, tanto en las diapositivas como acá Leo ya les comentó, ¿no? Justamente que tenemos acá numerito donde ustedes pueden escribir o hablar para que les resuelvan todas sus dudas así particulares y específicas que tengan sobre el curso Intégrate Plus. También recordarles que cada que ustedes contratan el curso Intégrate Plus, pues ayudan a mantener vivo el curso Intégrate Basic, que muchas veces le tira el paro, por ejemplo, a alguien que a lo mejor definitivamente sí no puede contratar el curso Intégrate Plus, pero que al mantener vivo este proyecto, pues ayudan también a que alguien más pueda quedarse en la universidad. Entonces el chiste es crear una burbujita de buena onda donde nosotros los apoyamos a ustedes y a su vez ustedes tienen la posibilidad de apoyar a alguien más que definitivamente de plano pues dice no, yo definitivamente no puedo pagar, o que no caigan justamente como en estos cursos que he visto en algunos grupos que pues son como cursos en donde los terminan realmente como estafando, ¿no? Y que no está nada cool, por supuesto. Entonces, chicas, chicos, pues les dejamos aquí los numeritos. Les recuerdo de que este material se sube en los grupitos de trabajo del curso Intégrate Basic. Y ya nada más, por favor, recordarles si nos pueden apoyar con un likecito en nuestros grupos, con una me gusteada en el canal de YouTube, por ahí con algunos comentarios buena onda sobre su experiencia en el curso Intégrate Basic, pero sobre todo ayudándonos a compartir nuestros videos, que con eso nos ayudan a que este proyectito se mantenga vivo. Por mi parte es todo, ya, oigan, ya me terminé en penumbras, quién sabe qué pasó, aquí se oscureció horrible, pero bueno, por mi parte es todo, nos vemos el día viernes, ahora sí ya restableciendo el horario de 9 a 12 y de 9 a 12, de 10 a 12, perdón, y de 4 a 6. Nos vemos en una próxima clasecita a finales de la semanita. Que tengan muy bonita tarde. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien, chicas, chicos. Nos vemos en una nueva emisión. Nos vemos. Bye bye. Cuídense.